Miguel Momovela, analista de XTB. Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, parece, Miguel, como comentábamos pues también ayer, que el dato que por lo menos espera el consenso de mercado es ese 7%. Yo imagino que, bueno, pues finalmente cumplirá y ese IPC de Estados Unidos para diciembre pues se situará en el entorno del 7%. Fue del 6,8% también en la anterior lectura, en la lectura de noviembre, pero es cierto que cuando lo conocimos, como también se cumplieron las expectativas, recuerdo que el mercado no reaccionó mal, de hecho estaba subiendo. ¿Podríamos esperar una reacción similar en el día de hoy si se cumplen de nuevo esas expectativas y el dato de inflación se sitúa, como dice el consenso del mercado, en el 7%? A priori sí, es decir, si nos basamos en reacciones previas de ya no solo del último mes, sino si nos echamos la mirada un poquito más atrás, en los últimos 3 e incluso 6 meses, ¿de acuerdo? Porque hay que recordar que en este tramo de los últimos 3 meses de datos de IPC que tenemos es donde hemos visto esta subida. Sin embargo, en los 3 meses anteriores pues nos movíamos en una frontera de entre el 5,3 y el 5,4%, que no nos queda tan lejos, estamos hablando de datos de entre julio y septiembre, de hecho, y también en esos casos el mercado no tuvo reacciones agresivas, no tuvo reacciones adversas, con lo cual podemos decir que el mercado principalmente lo que ha hecho es seguir o actuar de manera acorde a lo que han denotado estos resultados, con lo cual no hay motivos para pensar que si ahora se cumple una vez más el consenso o lo estimado previamente, pues el mercado o tenga una reacción pequeña o escasa, o incluso si la reacción la tiene, puede ser positiva, ¿de acuerdo? Más que adversa en este caso. ¿Qué podemos esperar también, Miguel, de la inflación subyacente? Porque es un dato que los analistas también miráis muy de cerca. ¿Se sabe ya más o menos el consenso de mercado qué dato, qué porcentaje exactamente espera de esta inflación subyacente? Bueno, al igual que en el dato principal, también esperamos que se cumplan las condiciones o se cumplan las expectativas, ¿de acuerdo? Generalmente en los datos de inflación no solemos, tanto los de inflación como los de IPC, no solemos estimar nada que se salga de lo que cabría esperar. Las variaciones o los porcentajes de variación o el margen de error suele ser muy bajo, estamos hablando de entre un 0,2, 0,3, en el peor de los casos un 0,5%, quizá poquísimos puntos percentuales, y suele haber muy poco fallo, ¿de acuerdo? Porque estos son datos sobre los que evidentemente se tiene ya un estudio previo bastante intenso, con lo cual, tanto en ambos casos, tanto en el caso del dato agregado como en el caso del dato base, ¿vale? En el que, como bien decís, también hacemos bastante foco, en ambos casos creemos que, pues obviamente no nos vamos a llegar, no vamos a llegar a las 2,5, pues desde luego con una información totalmente contradictoria o fuera de escala, ¿de acuerdo? Con lo cual la reacción del mercado, evidentemente, del mercado americano, en su apertura o incluso ya en preapertura, sobre todo, que es un periodo también muy importante para el inversor, sobre todo en estos primeros días del año, antes de los resultados empresariales, pues debería ser también muy bueno, debería ser positivo. Miguel, después de los mensajes de Jerome Powell ayer, el presidente de la Reserva Federal, que prometió y calmó un poco a los mercados financieros, pues comprometiéndose a actuar si la inflación se desmadraba, por así decirlo, ¿qué es lo que nos diría ese dato de IPC que vamos a conocer hoy sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal en el caso de que se cumpliera y viéramos esa inflación en diciembre en el 7%? ¿Podría confirmar, por así decirlo, una subida de tipos, por ejemplo, en el mes de marzo o todavía es pronto? Bueno, Jerome Powell en este sentido fue, o al menos en los últimos comentarios que tuvo, fue bastante menos disperso, y desde luego una cosa que quedó muy clara es que en la primera mitad del año 2022, sin dejar muy clara la fecha, evidentemente su intención pues a priori debería ser hacerlo en el primer trimestre, pero para no pillarse los dedos, obviamente, hablando en plata, pues lo que evidentemente establecieron en esos últimos comentarios desde la Fed fue dejar esa ventana del primer semestre de 2022 para tener margen según pues, lo que les digan ahora datos como este, ¿no? Como el de IPC o IPC base, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues ver en qué se traduce esa presión inflacionista que evidentemente no es ni de hoy ni de ayer. Esto es algo que llevamos observando una larga temporada, y evidentemente estos datos son los que le van a hacer quizá mover esa planificación inicial de subida de tipos, que por otra parte, pues bueno, sería incluso descabellado. Es decir, al final, salvo que veamos un dato pues que se salga, como decimos, de escala y que tuviera que obligarles a tomar decisiones quizá en un periodo de tiempo más corto o de manera más rápida, lo más normal es que sigan con su planificación para la subida de tipos y no haya ningún cambio de última hora.
Como decimos, la reacción de los mercados financieros a este dato, que bueno, Wall Street todavía va a tardar una hora en abrir desde que lo conozcamos, porque como decimos, será a las 2:30 cuando lo conozcamos, pero hasta las 3:30 de la tarde, hora peninsular, pues no vamos a ver cómo abre Wall Street. De momento lo que sí que podemos saber es cómo cotizan los futuros, por ejemplo, futuros del S&P 500 ahora están pues registrando tímidas subidas. Entiendo que es lo que podemos, por lo tanto, esperar en el caso de que se cumpla ese dato del 7%, que de momento pues es lo más factible. Sin duda, o con poca duda, con poco margen de error, mejor dicho. De hecho, pues bueno, la tendencia en estos primeros días del año, incluso intentando dejar a un lado pues, los escasos datos macroeconómicos que hemos ido conociendo, pues en líneas generales ha sido bueno. Es decir, de hecho, pues incluso en línea con lo que veíamos en la última semana de 2021, en las últimas semanas, las dos últimas semanas concretamente de 2021, las que, bueno, incluso volvían a alcanzar o a acariciar nuevos máximos históricos. En el caso de Estados Unidos, desde luego lo que veíamos es que el buen tino con el que se cerraba el año, pues quizá compensaba un poquito las épocas convulsas. Ahora en esta primera instancia, en estos primeros días de 2021, estamos viendo cómo se sigue esa tendencia y pues la adversidad de datos macroeconómicos quizá es algo que sí podría hacerles retroceder, pero no meternos en unas cifras, digamos, que nos preocupen o que preocupen al inversor, que por otra parte pues sería lo menos razonable viendo las cifras que vemos. Entiendo que si se cumple pues lo que están diciendo los futuros de Wall Street y finalmente la principal bolsa del mundo abre con subidas tímidas también, como las que estamos viendo en Europa, la fotografía en el viejo continente tampoco cambiaría mucho después de la apertura de Wall Street, entiendo. No debería, lo que hemos comentado anteriormente. Al final, para que se produzcan movimientos convulsos y evidentemente sin tener nada que ver, pues por ejemplo, otros elementos como pueden ser los resultados empresariales, esa temporada de resultados, en este caso ya anuales, que estamos esperando evidentemente con ansia, seguramente todos los inversores estén esperándolos. Si quitamos eso de la ecuación y teniendo en cuenta lo que ya hemos observado en los datos macro, los que ya hemos visto hasta ahora en estos primeros 12 días del año y los que se tienen que publicar hoy, es difícil que esa volatilidad que ya de por sí tiene la bolsa americana se vea incrementada pues, por un resultado que ya decimos que es complicado, que sea adverso. Bueno, ya dejando a un lado el asunto de la inflación, que por supuesto nos tiene muy pendientes a nosotros y a los mercados financieros, también quería hablarte, Miguel, sobre la situación que está viviendo PharmaMar. Ayer lo comentábamos porque estaba subiendo, llegó incluso a subir más de un 20% a lo largo de la jornada, cerró en torno al 18% de subida. Hoy es la que más está cayendo, algo también esperado teniendo en cuenta la volatilidad que caracteriza a este valor. Registra más o menos una caída del 10%, pero es que si miramos el gráfico un poquito más en detalle, miramos y nos fijamos en el precio de las acciones, podemos ver más o menos que han vuelto al precio que tenían antes de esa fuerte subida tras conocer que su fármaco Aplidin podía funcionar contra Omicron. Por tanto, claro, esto resulta un poquito llamativo. Todo el furor que vimos ayer parece que se ha apagado un poquito en el día de hoy. ¿Cómo vemos este movimiento en PharmaMar, Miguel? Bueno, más que apagarse el furor, creo que al final es un movimiento que si no hubiera llegado en la jornada de hoy, llegaría en siguientes jornadas. De hecho, yo creo que básicamente lo que ha aprovechado el inversor de farmacia, o en este caso de PharmaMar en concreto, es recoger beneficios. Tiene toda la lógica del mundo viendo pues, la fuerte subida de ayer y recuperando pues, valores o franjas de precios pues, que hacía semanas, ¿no? Que no veíamos y pues, atravesando sobre todo barreras psicológicas como la de los 60 euros por acción, llegando pues, a esa zona de los 63 euros, esos en otro antaño, ¿no? En otros tiempos mínimos locales. Pues desde luego lo que ha hecho el inversor cortoplacista es recoger beneficios. Eso podría explicar ese recorte bajista en gran parte. Pues Miguel Momobel, analista de XTB, como siempre, muchísimas gracias por este análisis. Veremos si finalmente se cumple ese dato de inflación del 7% más o menos. A eso de las 2:30 se lo contaremos aquí en Negocios Televisión. Miguel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo.